Bueno, compañeros, buen día. Buenos días. Vamos a comenzar recapitulando un poquito la sesión anterior, en donde partíamos de aquí, nuestra está fallando, no sé si es la computadora, el proyector o los dos, no lo sé. Pero nada más para que recapitulemos, por si ha quedado alguna duda. Tenemos nuestra integral de Stokes, que originalmente es pero esa integral nos exige dos condiciones para poder utilizarla. La primera de ellas, que no exista masas por encima del geoide. Para que no existan masas, la forma de resolverlo es condensar las masas sobre el geoide. Una laminita de toda esta masa que está por encima del geoide se condensa aquí debajo. Esta sería la forma de hacerlo, es modificar su densidad, es decir, esta masa es la misma que esta. Al ocupar menos volumen, la única forma de hacerlo es modificando su densidad, es decir, hay más masa por la misma unidad de volumen. Pero ese hecho, haber condensado la masa que está por encima del geoide, condensarla aquí, modifica el geoide mismo, porque el geoide es producto del campo de gravedad. Si yo modifico las masas, modifico el campo de gravedad y por lo tanto modifico el geoide. Entonces, mi resultado de esa acción es que el geoide se convierte o se modifica, cambia de posición y se convierte en cogeoide. Condensar las masas se logra modificando la anomalía de gravedad de esta ecuación en una anomalía que llamamos anomalía Helmholtz, de tal manera que mi ecuación se convierte en esta, que sería la ondulación del geoide, se convierte en ondulación del cogeoide. Ya no voy a calcular esta ondulación, que es la diferencia entre elipsoide y geoide, sino lo que voy a calcular con esta ecuación va a ser la ondulación entre el elipsoide y el cogeoide con esta ecuación, utilizando la anomalía Helmholtz, que es la forma como se condensan las masas, utilizando la anomalía Helmholtz, que si ustedes se acuerdan, es la anomalía de aire libre más corrección por topografía. Esa es anomalía Helmholtz. ¿De acuerdo? Eso hace, fíjense que entonces la ondulación ya tenga que calcularla en dos pasos. La ondulación del cogeoide más esta otra, que esta la voy a calcular con esta integral, más esta separación entre el cogeoide y el geoide. La separación entre el geoide y cogeoide se llama efecto indirecto. Entonces yo aquí voy a sumar
para encontrar la ondulación completa voy a sumar la ondulación que calcule con esta integral más el efecto indirecto. Entonces ya mi ecuación se modifica y en lugar de calcular una ondulación, tengo que calcular dos datos, sumarlos y con eso encuentro la ondulación o separación entre el geoide y elipsoide. Después tenemos que la segunda condición que nos pide el uso de esta ecuación es que tengamos datos globales de todo el mundo, que tengamos datos de todo el mundo, lo cual para nuestro caso no es factible porque nosotros tenemos específicamente un área de estudio, no tenemos modo de conseguir datos de todo el mundo. Además no es el objetivo. Entonces la forma de resolverlo es que nuestros datos que son locales los presentemos como datos globales más más un incremento. Es decir, yo tengo estas anomalías de gravedad, estas son anomalías de gravedad que yo medí locales. Entonces yo las voy a presentar como si fuera una anomalía de gravedad global más un incremento es decir, mi anomalía de gravedad, voy a usar esta Helmer, la voy a presentar como una anomalía de gravedad de un modelo global más un incremento de anomalía. ¿Cómo lo pongo? Más un incremento de anomalía de gravedad. Más bien no es cierto, ya vi cómo le había puesto, más una anomalía de gravedad residual. ¿Sí? Entonces esta anomalía de gravedad de un modelo global ya es conocida, lo que quiere decir que con la anomalía, bueno, borré la fórmula, déjenme la pongo para que se vea. Entonces, n del cogeoide es 4, perdón, r sobre 4 pi integral de superficie de anomalía de gravedad Helmer por función de Stokes por diferencial de superficie. Bueno, esta anomalía yo la voy a presentar como una anomalía de gravedad Helmer, que es la que me permite encontrar la n del cogeoide. La voy a presentar como una anomalía de gravedad global más una anomalía de gravedad residual. Así la presento. Entonces, esta anomalía me va a generar calcular la n del cogeoide. Va a ser igual entonces a una n del modelo global más una n residual. Y entonces mi fórmula, que resultado de esto se había convertido en que n era igual a n del cogeoide más n indirecta, se convierte con esta en n de un modelo global más n residual
más n indirecta. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Esta n de un modelo global la vamos a conocer porque el modelo global nosotros sabemos cuál es. De hecho, acabo de subir a la práctica estos datos. A la práctica de esta semana. No, pero los datos están acá. Esta es una superficie, es un archivo ADF. Este lo puede leer QGIS. Es más, vamos a leerlo. A ver si me deja abrir con. Examinar aplicaciones, elegir una aplicación en el PC. Y donde tengo aquí está en el escritorio. Copies. Esta es una superficie raster, esa que yo les digo, entonces la vamos a leer. Y lo que tiene son ondulaciones del modelo EGM08, de un modelo global. Es decir, ese dato lo van a extraer de esta superficie, donde lo único que tienen que hacer es extraer la ondulación en la coordenada de los centroides. ¿De acuerdo? Voy a, ¿cómo es? Capa, añadir capa, raster, y lo voy a buscar, pero no la, O seleccione y dale clic a todo lo de arriba. A lo de arriba. Ajá, ahí esa ventanita para que se le copie la dirección. Es que está comprimida. Lo que debo hacer es descomprimirla primero. Así. Y el archivo es el ADF, y le voy a añadir y ya está. Ustedes alcanzan a ver ahí la forma de la república. No es toda la república, llega hasta el meridiano 90.
O sea, la península no sale, pero nuestra área de estudio está aquí en el Valle de México, así que no hay ningún problema. Y estos son los datos, mínimo y máximo, 47 y el 1.69 es el máximo. Entonces, lo único que tienen que hacer es, bueno, aquí ya como la otra vez yo había cargado la herramienta, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? Point Sample Tools, esa. Entonces, ya cargada, como ustedes ya saben las coordenadas de los centroides, pues nada más le consultan cuál es la ondulación y ya tienen este dato. ¿Sí? Entonces, nos queda n residual. Y n residual, obviamente, se va a calcular con anomalía de gravedad residual. ¿Y cómo encontramos la anomalía de gravedad residual? Pues de aquí, de esta anomalía de gravedad residual es igual a la anomalía de gravedad Helmert menos anomalía de gravedad del modelo global. ¿Sí? ¿Cómo le van a hacer con la anomalía del modelo global? Bueno, también subí a la práctica otro archivo que se llama es el modelo EGM08 y son las anomalías, fíjense, Free Air Anomaly. FAA significa Free Air, aire libre, Anomaly. Entonces, lo que tenemos es, vean, longitud, latitud y anomalía en miligales. Pero obviamente yo la tengo en le voy a borrar esto. No sé si tengo. Ustedes lo que van a hacer es leer estos datos, importarlos aquí en otra capa, crear un modelo y volver a extraer los datos en los centroides. ¿Sí? Con, ¿cómo se llama? Point Sample Tools, se me olvida el nombre. Y ahí van a encontrar esta. Esta va a salir, es más, voy a importar los puntos, pero para eso voy a tener que abrir voy a eliminar esto y lo voy a guardar. A ver si me deja. A ver si me deja. No me deja guardar en TXT. Pero ahora lo voy a abrir. A ver si Cogisle. Aquí creo que es añadir. Creo que es con esta, ¿no? Sí. Capa de texto delimitada. El nombre del archivo. Está en descargas y es XYZ. Pero ahí no los está separando. Debe ser. Personalizado por tabulador. Debe ser tabulador. Espacios.
como espacio. Aquí no. Pero entonces tenía comilla, ¿no? Es que así me lo va a leer como un solo. Yo ni coma. Póngale la coma. No, porque como es no TXT no tiene coma ninguno. Y no tiene como. Sí te lo doy. Oh, ¿Qué fue eso? se crashó. Y bueno, si lo configura abajo en donde sea para seleccionar cuál sea su X, bueno, su latitud, su Y, su valor M, en espacio y ya puedo seleccionar la columna. Aquí selecciona todo. Y no le puede dar configuración de la capa o definición de geometría, me parece que ahí puede seleccionar cuál quiere que sea su columna X. Mejor voy a abrir con Excel el archivo y lo voy a guardar como CSV. Vamos a abrir. Descargas. Ahora sí, lo guardo como CSV. Oh. Yo creo que es la computadora porque se apagan las dos. Entonces ahora sí es capa, añadir capa, texto delimitado. Ahora sí va a ser este. Gracias, ¿cómo? Ahora sí es CSV. Tiene que venir en X y en En Y y en M. Opciones del registro, definición. Aquí está. Este es el primero. Y este es X. Este es Y. no, Proyección no válida. Ahí está. Que están en latitud, longitud, entonces ya va. Deberían caer encima de la otra capa. Ahí está. Como ustedes ven, pues cubre México. Bueno, con estos datos, estos en realidad son puntos, ¿sí? En realidad todavía no es superficie, pero con esos puntos van a crear una superficie. Aquí mismo en QGIS y con Plot Point Sample Tool se extraen la anomalía de gravedad de aire libre del modelo global en el centroide, que es esta anomalía. Y esta pues, se calcula como anomalía de gravedad de aire libre más corrección por topografía. Y esta, acuérdense que es la anomalía de gravedad de aire libre, es la gravedad observada más la corrección de aire libre menos la gravedad teórica. Entonces, ustedes ya tienen esta gravedad, esta ya la calcularon y esta también, entonces ya tienen esta anomalía. Lo único que nos falta es
la corrección por topografía, que esa la vamos a calcular esta semana. Pero eso les va a dar la anomalía Helmer, y la anomalía Helmer, esa menos la anomalía que extraigan de esos datos, les va a dar la anomalía residual. Y a esa anomalía, ahora sí, n residual va a ser igual a R 4pi integral de superficie de anomalía de gravedad residual por función de Stokes por diferencial de superficie. Ahora sí, esta n residual, esta la vamos a calcular con esta integral. Bueno, para calcularla vamos a utilizar el método de plantilla. Vamos a usar un método práctico para calcular esa integral. Déjenme regresar ya a la presentación. Vamos con esta computadora. Bueno, que falla ese. Bueno, entonces con esta integral vamos a calcular esta ondulación, este componente de la ondulación total. Esta ya vimos que la extraemos de la superficie. Bueno, para calcular esta vamos a utilizar el método de plantilla, que es dividir todo el área de estudio. Ustedes ya la dividieron en bloques de 2.5 por 2.5, y entonces esta ondulación se va a descomponer la ondulación residual se va a descomponer en una parte interna más una parte externa. Para cada uno, imaginemos que yo quiero calcular la ondulación de este centroide, el de aquí, de este centroide. El centroide mismo va a contribuir a la ondulación con la parte interna, y todos los bloques exteriores, la suma de todos va a ser la parte externa, y las fórmulas son NI, aquí todavía no están, plantilla cuadrícula, N integro raíz de delta x por delta y sobre pi por anomalía de gravedad residual del punto sobre gravedad teórica del punto.
Esa es la contribución interior, y la contribución exterior es delta X por delta Y sobre 2pi, gravedad teórica, sumatorio de anomalía de gravedad sobre distancia. Y la distancia es 2 veces R seno de psi sobre 2, y psi es coseno a la menos 1 de coseno teta prima más seno teta prima coseno de lambda menos lambda prima. Y ya dijimos, teta lambda corresponde al bloque donde yo estoy calculando, y teta prima lambda prima corresponde a cada uno de los otros bloques. Tengo que calcular todas las distancias de este bloque a todos los demás bloques. Las tengo que calcular calculando este ángulo, ¿sí? Y luego la distancia. Entonces, al final, la anomalía de gravedad de cada uno de estos centroides, dividida entre la distancia que hay de este a cada uno de ellos, acumulada por todos, multiplicada por este factor que es constante, me va a dar la contribución exterior. Y por último, ¿qué es teta? Teta es la colatitud geocéntrica, es decir, teta es 90 menos omega, que es latitud geocéntrica. Y omega es tangente a la menos 1 de 1 menos c cuadrada por tangente de phi. Ustedes el dato que tienen es pi. Es el dato que tienen ustedes de cada centroide. Con ese dato encuentran omega, con ese dato encuentran teta, y teta ya lo aplican en esta. Ahora, ¿qué nos falta? La corrección por topografía. Bueno, este es un resumen. Y algo que había faltado es cómo calcular n indirecta. Ya vimos cómo calcular n residual, n del modelo global ya vimos de dónde se obtiene, y n indirecta se calcula con esta fórmula, donde tenemos dos términos, primero y segundo. El segundo implica una sumatoria. ¿Qué términos son? Pi, constante de gravitación, densidad media, 2.670 kilogramos por metro cúbico, gravedad teórica del punto. Acuérdense que estamos calculando para un punto. En este caso, este va a corresponder a este punto, por altura del punto, que corresponde a esa altura. Gravedad, constante de gravedad, densidad, delta X y delta Y, que son esto, delta Y, delta X, pero convertidas a metros. ¿Sí? En su reporte se tiene que ver dónde están haciendo esas conversiones. ¿Se acuerdan que van a calcular phi media? Para esta phi media van a calcular n
rho, y con estas dos, radio medio. Y con ese radio medio, delta X va a ser R coseno de phi por delta lambda. Y delta Y va a ser R por delta phi. Esta R es esta R. Bueno, así obtienen esos valores. Aquí otra vez gamma del punto, que es este mismo. Y en la sumatoria es la altura media. Esta es altura media de cada bloque menos altura del punto. O sea, como estamos calculando esta es HP, este es HP, y la H que no tiene, que aquí lo que debería de ponerle es HIJ, quiere decir que es cada una de todas las H's medias de los demás bloques. Y esta es distancia, que es esta. Ustedes ya calcularon la distancia. Para calcular la n exterior ya calcularon la distancia. Entonces es esa misma distancia. Entonces ahora sí ya está n interna y externa, que son n residual, n interna, n externa, que es n residual, la del modelo global ya vimos cómo, y la indirecta se calcula así. Bueno, ¿cómo se van a dar cuenta si están calculando bien o no? Hay algunos datos, por ejemplo, para calcular las anomalías, bueno, aquí no hay anomalías, bueno, la gravedad, ¿en qué unidades van a utilizar aquí la gravedad? En metros sobre segundo. ¿De acuerdo? ¿En qué unidades van a utilizar aquí? Bueno, no, más bien acá. ¿En qué unidades van a utilizar la anomalía de gravedad? Aquí. En metros sobre segundos, para que la ondulación nos dé en metros. Pero, por ejemplo, acabamos de ver el listado de puntos de anomalías y viene en miligales, ¿sí? Entonces van a tener que estar combinando datos y pasando de metros sobre segundos a miligales y miligales a metros. Todas las ecuaciones, todas estas, los tienen que utilizar en metros sobre segundos. Aunque en algún momento del cálculo usen miligales. Entonces ahí van a tener que estar dividiendo entre 100.000 o multiplicando por 100.000 según sea el caso. Porque, por ejemplo, la distancia tiene que estar en metros. Y entonces la anomalía tiene que estar en metros sobre segundos para que se puedan hacer las operaciones. ¿De acuerdo? Bueno, corrección por topografía, ¿en qué momento la necesitamos? Por ejemplo, aquí la corrección por topografía la vamos a calcular. Esta anomalía la vamos a calcular en miligales. Inicialmente, la corrección en metros sobre segundo. Y para poder calcular esta, pues vamos a tener que convertir a metros sobre segundo. Porque la corrección de aire libre, la fórmula
nos da directamente miligales. Entonces, y la gravedad esta, la de observación la tenemos en miligales. Entonces la teórica la vamos a tener en miligales para inicialmente la anomalía de gravedad de aire libre tenerla en miligales. Pero cuando hagamos esta operación con la corrección por topografía, ya la vamos a convertir a metros. Más bien, yo creo que primero a miligales para poder hacer esta resta, porque esta anomalía va a estar en miligales. Esta está en miligales, entonces esta la tendríamos que tener originalmente en miligales para que aquí tengamos miligales, pero para utilizarla ya la convertimos a metros sobre segundos. Eso es importante para que no vaya a haber problemas. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes que sus ondulaciones están siendo correctas? Algunos parámetros, más, menos, máximo, más bien, voy a poner un valor máximo. Máximo 0.50 metros. Si tienen un valor mayor, algo anda mal. Esta también, y puede ser más menos, ¿sí? Puede ser más menos. Esta también puede ser más menos y debe andar del orden de 0.20 metros. Y esta, pues el dato ya lo tenemos, ahí no le vamos a poner lo que nos diga. Pero las ondulaciones son menores de medio metro. Si le sale es más, incluso podemos hablar de hasta milímetros. Si le salen milímetros, está correcto. Ahora que si salen menos de milímetros, también ya eso anda mal. Pues más bien, desde milímetros, centímetros es correcto. 2, 3, 5, 10, hasta medio metro, no más. Pero si salen milímetros, décimas de milímetros, centésimas de milímetros, eso está mal. En estas dos. Estamos hablando de, aquí deben salir centímetros de corrección. Por lo tanto, si no salen esos datos, ustedes denles una revisada porque algo anda. Y esta ondulación, pues aquí el Valle de México anda del orden de menos 5, 6, 7 metros de ondulación del modelo global. Bueno, ¿cuál es el resultado que quiero que ustedes entreguen? Algo así. Van a entregar, esta es su carta. Van a entregar el modelo global. ¿Sí? Estas que ustedes tienen todas esas ondulaciones, las tienen en cada uno de los centroides. La tienen en cada uno de los centroides. O más bien, de hecho, lo único que tendrían que hacer más bien es, ¿dónde está aquí? Es con esta superficie, creo que por aquí, a ver,
Recuérdenme dónde se pueden hacer curvas. En raster. 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 Está el comparación. Extracción. Curvas de Así, nivel. curvas de nivel. Sí. Que en realidad no van a ser curvas de nivel, van a ser curvas de ondulación. ¿Correcto? Pues, la capa es esta. Intervalo, yo creo que mejor 5. 5. Sí, Va a tardar mucho, ¿eh? vamos a ver. Ok, lo que va a salir de ahí, es esto. Lo que va a salir de ahí va a ser esto. ¿Sí? Esa es las curvas de ondulación del modelo global, que en nuestra fórmula es esta. Pero la ondulación que nosotros vamos a calcular va a ser esa más una ondulación residual que dijimos que es de centímetros, más una ondulación indirecta que dijimos que es de centímetros. Por lo tanto, el resultado va a ser un poquito diferente, que va a tener del orden de más o menos 50 centímetros con respecto a esta. Y entonces, con los datos que ustedes a partir de esta ondulación del modelo global, más la residual, más el indirecto, van a tener la ondulación de estos mismos puntos, pero con datos ya locales. Este es su modelo global geoidal de su área de estudio. Un poquito distinto a este. ¿Por qué? Porque este está detallado. Este es global. Este está detallado. Y entonces, pues, por ejemplo, en mi caso anda del orden de 40, 60, 80, 100, 20, 40, 10, 40, como 40. Miren, porque esta curva más o menos es como esta curva. Y aquí es menos 10, 40 y acá es menos 10, 80. La diferencia es de 40 centímetros entre este modelo y este. Y hay detallitos como, por ejemplo, aquí las curvas no reflejan esto y reflejan algo diferente. Entonces, lo que ustedes van a mostrar es esta, que es la del modelo global, que es la que va a salir de esto, que a ver si ya termino. No, pero bueno. Sí, ¿Ya terminó? Sí. Ah, No, pues miren. terminó hace rato así como le puso. Ah, sí, luego. Ah, pues ahí está, miren. Obviamente, pues aquí le puse a cada, ¿cuánto? 5. Le voy a poner a cada metro. Ahí está. Lo hice bien rápido. Bueno, pues esto va a ser esta. Y luego van, obviamente, nada más de su carta. Ahí pues está toda la región del mundo, pero ustedes solo le van a presentar la de su carta. Y la que resulte de agregar la n residual y la n indirecta, que va a ser este. Este es su modelo calculado y este es el modelo a partir del cual se obtuvo este. Este ya es el geoide local, este es un geoide local, este es el geoide global que usamos de apoyo para obtener el geoide local. Entonces este es el resultado final de su práctica. ¿Sí? Eso tiene que pasar. Salud. Gracias. La semana que entra tenemos que hacer examen.
martes o jueves. Yo sugiero que sea, déjenme ver cómo está esto de la práctica, porque todavía, aquí todavía, bueno, voy un poquito adelantado en la explicación con respecto a lo que tienen que ir entregando. Por ejemplo, este es lo que hay que entregar el viernes. Esto es lo que hay que calcular las anomalías de aire libre para el centroide. ¿Cómo? Con el archivo que les acabo de dar, lo cortan, crean la superficie y luego extraen el dato para la coordenada del centroide. Determinar la altura promedio de cada bloque. ¿Recuerdan cómo dijimos? Crean, ¿cómo era? Puntos aleatorios. 75 por lo menos, no más de 100. Y después con la misma herramienta, Point Sample Tools, obtienen la altura de cada uno de esos puntos aleatorios y suman todas las que estén dentro de cada bloque y extraen el promedio, la altura promedio. Calcular la corrección por topografía. Ahorita vemos eso. Determinar la anomalía Helmer para cada centroide, ya que calculen la corrección por topografía, la suman a la de aire libre y tienen la anomalía Helmer de cada centroide. Y después obtienen la anomalía del modelo global, que esa es la que les decía, perdón, esta no es la del modelo global, esta es esta. Y esta sí es la del modelo global. Y con esa anomalía más la corrección de aire libre tiene la Helmer, y a la Helmer le restan esta y ya van a tener la residual, y esta es la que se usa para calcular esta y esta. Porque en la N indirecta no utilizamos anomalías, sino alturas. Y acuérdense por qué apareció esta, porque agarramos y condensamos las masas. Entonces ahí lo que importa es qué altura tenía esa masa. Esto es lo que hay que entregar para esta semana. Para la semana que entra ya hay que entregar completo. ¿De acuerdo? Bueno, corrección por topografía ya para finalizarla. Déjenme regresar a cómo estaba. Bueno, corrección por topografía. ¿Cuál es la fórmula? Esa la tenemos por acá. Corrección por topografía. Vamos a usar esta forma. Déjenme llevármela hasta acá donde estamos.
después la ordeno. Es más, si ustedes la ven con detalle, se parece mucho a la N indirecta. G, densidad 2670, delta X, delta Y, que ya vimos cómo se calcula, entre 2, sumatoria, y este es H media, esta, que quede claro que esto es H media. Esta es la H del punto, la del centroide. Esta es media. Entonces esa media menos la H del centroide al cuadrado, y esta es nuevamente distancia. O sea hace esta. Esa distancia es esa de acá. Entonces esta distancia la van a utilizar aquí, la van a utilizar en N indirecta y en corrección por topografía. La utilizan en 3 cálculos. Y ya que la tengan, sumatoria, porque cada uno de estos bloques va a contribuir a la corrección del... Todos los bloques contribuyen a la corrección de un bloque, pero lo van a tener que hacer para todos los bloques. Es decir, esta operación, esta corrección hay que calcularla para todos. Y en cada uno de ellos hay que calcular la contribución de todos hacia ese. Es decir, esto es una matriz de 48, porque tienen 48 bloques. Una matriz de 48 por 48. Déjenme ver si traigo una aquí para que vean. Yo debo traer aquí en USB, poesía física. Ejercicio. Entonces aquí tipo función, gravedad, función. Cálculo, flexión, presión, gravedad, ejercicio de desviación, creo que es gravedad más deriva, medición, corrección. No, pero es que no es ejercicio. Aquí uy, creo que les voy a quedar mal porque no lo traigo. Bueno, la próxima clase les muestro los cálculos que yo hice en el ejercicio que está en el libro. No lo traigo.
Es que entonces esto no va aquí, sino... que entonces dividido por acá, sí, aquí está la corrección por topografía. Aquí ya está anomalía de gravedad Helmer, la de aire libre, corrección por topografía y la fórmula que tienen que calcular, las fórmulas que deben de usar para calcular son estas. Corrección de aire libre hay que usar esta, ¿de acuerdo? Esta. De Bouguer no la necesitamos, pero la de aire libre hay que usar esta fórmula, no la que vimos en el primer parcial, ¿sí? Que yo les decía. Y la gravedad teórica hay que usar esta fórmula, ¿de acuerdo? Y bueno, porque así lo marca la norma del sistema geodésico, hay que calcular la corrección atmosférica. Entonces a la anomalía de gravedad hay que agregarle por ahí esta corrección que se calcula con esta fórmula. Ya les decía yo que no, está bien, esta está bien. Lo que estaba mal era esta, que les decía que es esta. Y aunque aquí también está la fórmula de la distancia, pues ustedes usen esta de acá. Aunque les digo que estas las hicieron muy, yo creo que muy deprisa y cometieron varios errores. Entonces, me confío más de la bibliografía que del documento de la norma. Bueno, compañeros, ¿alguna duda hasta aquí? Lo que sigue, hasta aquí, lo que ustedes van a entregar es... Lo que ustedes van a entregar es ondulación, pero se acuerdan que desde el principio dijimos que calcular el geoide es determinar ondulación y desviación de la vertical. Entonces nos falta la desviación. Lo que van a entregar ustedes es eso, que es la ondulación, pero falta el otro elemento que es la desviación, porque dijimos que definir el geoide es encontrar las diferencias geométricas entre el elipsoide y el geoide a partir de las diferencias físicas que son gravedad y potencial. Encontramos la primera, que es la ondulación, que usamos la integral de Stokes, que está en función de la anomalía de gravedad, pero nos falta la desviación de la vertical. Teta, esta teta se descompone a su vez en dos elementos, la componente meridiana y la componente
del paralelo. Psi y eta. Y también hay un desarrollo matemático para encontrar estas ecuaciones, que son que se conocen como las ecuaciones de Benín-Menez. Y esencialmente son muy parecidas. Vean, la parte externa a la integral es la misma. Esta doble y esta sencilla es lo mismo, ¿sí? Ambas son integrales de superficie. ¿Qué quiere decir? Que hay que integrar toda la superficie terrestre. Lo que quiere decir que otra vez tendríamos el problema de las anomalías globales. La anomalía se repite y esta parte sí se modifica, porque lo que hay que encontrar es ahora la derivada de esto. La derivada de esto con respecto así. Lo que nos dice la deflexión de la vertical es más o menos, fíjense, voy a hacer una analogía. Imaginen que tenemos curvas de nivel. Lo que encontramos aquí sería la elevación. Las curvas de nivel nos dan la elevación del terreno. ¿Qué sería la desviación de la vertical? El equivalente de la desviación de la vertical en la elevación. Lo que nos diría la desviación de la vertical es el gradiente o la pendiente de las curvas de nivel. Déjenme ver si tengo algo. No tengo, pero imaginen que tengo unas curvas de nivel así. Es una montaña, pero de repente en alguna parte de la montaña, las curvas se acercan. Si yo hago un perfil aquí, voy a tener que la elevación de repente cambie muy rápido. Si ese perfil lo hago acá, voy a tener que la elevación es muy suave. Lo que sería la desviación, vean, es una derivada. ¿Qué es una derivada? Una interpretación geométrica de la derivada es la pendiente. Entonces, lo que me diría, o lo que me dice la desviación de la vertical es en dónde cambia más rápido la ondulación. Es decir, o aquí o acá. ¿Dónde cambia más rápido? Aquí. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, si yo suelto una gota de agua aquí, ¿para dónde va a ir? ¿Para allá o para acá? Hacia donde haya el cambio más brusco. Porque la atracción de la gravedad pues, va a ser mayor acá que acá, porque la pendiente es mayor. Eso significaría la desviación de la vertical. Pero, bueno, nos tardamos, ¿qué? 2-3 semanas para llegar a calcular esto. Entonces, pues no lo vamos a hacer con estas así porque no acabamos. Entonces, vamos a usar un método práctico para calcular la desviación de la vertical. Que estas serían lo que ya les había explicado, las dos componentes, psi y eta. Y esto es el significado. Lo que nos dice es el gradiente. Estas son la forma de calcular, así como acá tenemos las fórmulas, ahí tendríamos las fórmulas para calcular, pero vamos a hacerlo de otra manera. No vamos a usar
estas ecuaciones. Sería, ahora que calculen la ondulación se van a dar cuenta que es un poquito pesado. Y esto sería un poquito más. Tendría ¿Por qué la desviación de la vertical? ¿Qué es? Dice, la desviación de la vertical es la desviación de la orientación real de una plomada con respecto a la dirección normal elipsoidal. Las deflexiones se utilizan para relacionar la orientación de un instrumento. El instrumento, cualquier instrumento topográfico que sea nivelado localmente, va a estar referido a la línea de la plomada. Y los sistemas geodésicos no están referidos a la línea de la plomada, sino a la normal, al elipsoide. Entonces, la diferencia entre esa plomada y la normal al elipsoide es la desviación de la vertical. Entonces, los valores de la deflexión se utilizan para corregir las mediciones de la distancia cenital y para convertir azimutes astronómicos a elipsoidales. Esa es la utilidad de la desviación de la vertical. En Estados Unidos, que es de donde sí tienen datos de la desviación. Yo puedo consultar en cualquier lugar, así en el nodo, en el centroide de cada bloque, podría consultar cuál es la desviación de la vertical, pero en México no tenemos. Así que vamos a ver cómo calcular la desviación de la vertical a partir de datos de la ondulación, es decir, a partir de los datos que ustedes encuentren, de ahí vamos a calcular la desviación. Pero esto ya lo vamos a dejar para la semana para la clase próxima. Y por último, entonces, acordar, el examen es el jueves de la semana que entra, ¿sí? El viernes se entrega la última práctica. El martes la platicamos, el jueves hacemos el examen, el viernes se entregan su última práctica y la otra que están haciendo aquí en la escuela. O sea, entregan dos prácticas, una que es individual, que es su área de estudio que escogieron de aquí del Valle de México, y la que es en equipo, que tomaron los datos de aquí. Ya tienen todos los datos necesarios. La ondulación del modelo global pues es la misma, usan el mismo geoide, y entonces en su área de estudio ustedes ya tienen coordenadas de sus centroides, y aquí también tienen coordenadas de sus centroides. Tienen gravedad observada, ahí ya la midieron directamente en el centroide, tienen las coordenadas, tienen la z, lo único que les falta es la altura media. Yo les decía que calcularan los centroides periféricos inmediatos para darle altura media a cada bloque. Es decir, tienen altura de este. Entonces, voy a imaginar la altura media de este va a ser la altura de todos estos más entre, ¿cuántos son? 9. Esa va a ser la altura media de este bloque.
La de este va a ser de estos otros. ¿De acuerdo? El asunto es que y sacan el promedio y lo guardan con todos sus decimales para que nunca encontremos en la ecuación de corrección por topografía, para que nunca esto no sea cero, que no sea cero, ni que esto tampoco sea cero. Sí, porque si es cero, entonces ya no podemos hacer la operación, porque cero, pues para eso hay que calcular la altura media con los periféricos. Bueno, pues no sé si tengan alguna duda, compañeros. Ya son las 10. Las prácticas se entregan los jueves, digo, El el viernes. viernes y el examen después del examen. Al día siguiente. Y el examen es el jueves. Y el examen es igual, bueno, la misma logística que el anterior. Un teórico y uno de problemas. Los problemas pues van a ser de calcular corrección por topografía o calcular anomalía residual, no, más bien corrección interna y externa con unos datos de anomalía, de ese tipo, sencillos como el primero. ¿El teórico igual va a durar 15 minutos? Sí, 15 minutos el teórico. ¿O 40 preguntas? No me acuerdo cuántas son. Ahorita no me acuerdo, pero más o menos del orden. ¿Y nos va a dar nuestras calificaciones de alguna parte? ¿O vamos a ver las- Ya las subí y envié todas las tareas y los dos exámenes. ¿Sí? En Teams envié todas las tareas y los dos exámenes con su calificación, y en el SAES ya está el promedio. Si ustedes quieren verificar todas las prácticas, calculé un promedio de todas las prácticas. De los dos exámenes calculé un promedio. Entonces tengo dos promedios, uno de prácticas y uno de exámenes. Y luego de esos dos calculé el promedio final, que es el que está en el SAES. Aproximado, si tienen 5, arriba de 5 aproxima hacia arriba y abajo de 5 pues aproxima hacia abajo. Pida 3 bastones a ver si se los prestan. Si no, pues ya les va a costar un poquito más de trabajo. Entonces, un cuadrilátero, paso al lado, visibles, o sea, Los 4 puntos visibles. 3 puntos visibles de su. Pongo en uno y centro de la foto.